vamos a hacer vamos a completar una pequeña encuestita, van a ver que es muy breve, donde se hace referencia a pensamientos, ideas, creencias que tenemos nosotros asociadas al tema de hoy, ¿verdad? Es una opinión muy personal, no hay respuestas buenas o malas, van a ver que es muy puntual las respuestas, entonces nada más pretendemos, ¿verdad? Como alimentar un poquito el conocimiento general que tenemos sobre el tema, todo lo que se aborda en la encuesta o en las preguntitas a lo largo de la exposición va a ir siendo abordado. Entonces no vamos a profundizar en este momento sobre cada pregunta, sino que a lo largo del tema van a ver que cada pregunta va a ir teniendo su lugar. Se las voy a compartir, creo que tenemos un muy buen quórum en este momento para poder trabajar. Adriana, quedaste Aló, ay, silenciada. sí, perdón. ¿Lo anterior sí se me oyó? ¿O no se me está oyendo nada? Se le silenció como medio minuto. Ah, bueno, bastante. Bueno, lo que les decía es que ya les compartí la encuesta, que es muy puntual, y voy a ir, y que digamos como el abordaje de cada una de las preguntas que vamos a tener en la encuesta van a ir teniendo lugar a lo largo de la exposición, ¿verdad? Entonces que en este momento no vamos a profundizar en la encuesta, sino que a lo largo de todo el espacio se va a ir abordando. Y que voy a compartir pantalla un momentito para que vayamos viendo cómo se va alimentando la encuesta con las respuestas que ustedes amablemente nos puedan ir brindando. Bueno, acá vamos. Vamos a dar unos minutitos para tener la mayor cantidad de respuestas posibles y poder hacer así un repasito breve visual de cómo quedaron las respuestas. Este enlace es únicamente para esta encuesta, que no se les vaya a confundir con el enlace de asistencia que les comparten posteriormente. Lo trabajamos ahorita, aquí en este momento, al inicio de la charlita y ya no hay necesidad de completarlo posteriormente. ¿Sí se está pudiendo ver la pantalla de las respuestas? Correcto. Ah, ok, perfecto. Mientras se ven las respuestas, por favor, sí, les solicito a los estudiantes que no activen su cámara de momento, los que van ingresando, ya que se les va a dar el espacio al final de la presentación de las facilitadoras para que puedan tomar su fotografía de evidencia. Muchísimas gracias. Vamos con 57 respuestas ya. Y creciendo. Y seguimos con audiencia, ya vamos por 212 y siguen ingresando más personas. Sí. Vamos a ver, Raquel, ¿te parece si damos como unos 3 minutitos más para iniciar la exposición a la 1:45, como para arrancar esa hora, ¿te parece? Perfecto. Para darle chancecito a los que están respondiendo. Muchas Excelente. gracias. Para las personas que van ingresando, porque sigo admitiendo gente, hay un link que pasaron las facilitadoras, una encuesta, que es lo que estamos viendo en este minuto en tiempo real. La idea es que ustedes puedan hacer clic en el enlace del formulario y vamos a ir viendo sus respuestas en vivo.
Indican, compañeras, si lo pueden pasar de nuevo, por favor, el link en el chat. Claro. Vamos a ver. Perfecto. Listo. Si gustan ahí en el chat nos pueden ir indicando si ya lo tienen listo, si ya realizaron la actividad. Ok, perfecto. Muchos ya que sí, que la realizaron. Sí, ok, vamos a hacer aunque sigan ingresando respuestas, ¿verdad? Pero ya tenemos 114, tenemos una respuesta súper buena. Muchas gracias a todas las personas que tomaron sus minutitos para completarlo y las que lo están haciendo en este momento. Igual nosotros después guardamos todo este material y no se desaprovecha ninguna respuesta. Un barrido, ¿verdad? Bastante rapidito de las preguntas. Es la número 1, sabemos lo que es cultura de dieta. Un 66.9 respondió que no, versus 32.8, ¿verdad? Un porcentaje importante desconoce sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como lo decía Francisca anteriormente, es continuación de una primera exposición que tuvimos hace unos meses atrás, no preciso la fecha, pero bueno, conceptos muy básicos los podemos repasar hoy para entrar en tono con el tema, pero van a ver que tal vez el nombre no lo reconocen, pero todo lo que se va a tratar estoy segura que de alguna manera vamos a identificarnos con parte de la información. Las personas delgadas padecen menos enfermedades, un 85.4% dice que no, versus un 14.6% que dice que sí. Pregunta 3, ¿las personas delgadas son más atractivas? 69.2% considera que no, 30.8% considera que sí. Las personas sufren discriminación por su peso corporal, un rotundo sí. Qué interesante esta pregunta y esa respuesta. ¿Existen alimentos malos o dañinos para la salud? Un 85% responde que sí, versus 15% que considera que no. ¿Desearía usted poder eliminar algún grupo de alimentos de su consumo diario? 65.4 sí, 34.6 no. Bajar de peso le haría sentir mejor, un porcentaje igual mayor responde que sí, 67.7 versus 32.3. He realizado dietas en algún momento de mi vida, ¿verdad? Casi mitades en las respuestas, pero bueno, domina un 57% en que sí. En algún momento de nuestra vida hemos intentado alguna dieta versus 44.2. La información que veo en redes sociales impacta la preocupación por mi peso. Estamos casi ahí sin mitades exactas, en sí y en no, dominando un poquito el sí con un 50.7. Creo que los alimentos que consumo influyen en mi salud mental y estado de ánimo. 82.6 responden que sí versus 17.4 que no. Mis creencias e ideas sobre los alimentos impactan mi salud mental. 65% sí, 35% considera que no. Hacer dieta es la solución para los problemas de peso. Un representativo 68.1% dice que no, versus un 31.9% que sí. ¿Verdad? Sabemos que, bueno, nos parecieron que las preguntas estaban súper interesantes, más interesantes aún los porcentajes de respuesta. Voy a devolverme a la que tenía una totalidad, bueno, ya va cambiando un poquito, muy poquito, ¿verdad? En respuesta no. Y bueno, como les decía,
las respuestas o un poquito el refuerzo a cada pregunta va a ser abordado a lo largo de la charlita. Entonces, le voy a ceder, voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a ceder el espacio a Ana Raquel para que inicie con el tema propiamente. Muchas gracias a todos por la súper buena participación en la actividad. Muchísimas gracias. Perfecto. Así es, nos agrada poder visualizar todas esas respuestas y opiniones que expresaron por medio de la encuesta, y para ir profundizando en el tema del día de hoy sobre cultura de la dieta. Entonces vamos a ir revisando y recordando, bueno, esa sesión anterior, por si alguno no tuvo la oportunidad de estar presente y desea repasarla también, o profundizar un poco más sobre el tema, esos conceptos básicos, se encuentra en YouTube. Acá está el enlace, fue del pasado viernes 22 de abril. Conversamos para ese momento sobre el ideal del cuerpo femenino, manipulación del cuerpo en la publicidad y redes sociales, cultura de la dieta, ahí conocimos el concepto y algunas características, el término de gordofobia y el enfoque de salud en todas las tallas, por si alguno desea revisarla también. Fue un tema que llamó mucho la atención, ¿verdad? Que se extendió bastante el tema, precisamente por esos contenidos que se abarcan y que forman parte de nuestra rutina diaria. Y nos enfrentamos muchos a estos mitos y creencias que vamos a conocer el día de hoy alrededor de la cultura de la dieta. Por lo tanto, pues hizo que sea un tema bastante llamativo y que requiriéramos esta segunda parte para continuar conversando acerca de este. En esta segunda parte específicamente vamos a enfatizarnos en esos mitos y creencias que promueve la cultura de la dieta y qué información podemos tener al respecto para poder hacer frente a estos y algunas estrategias y herramientas. Entonces, el primer mito, y está relacionado con una de las preguntas que observamos ahorita, es que una persona delgada es saludable. Tendemos a asociar, ¿verdad?, esa figura directamente con que se es saludable. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el peso corporal es solo un indicador, es un valor relativo. Incluso si nos pesamos en la mañana y nos pesamos posteriormente a esta hora del día, el valor no va a ser el mismo. Por lo tanto, si no necesariamente es el que deberíamos centrar toda la relevancia sobre el estado nutricional y de salud en general. Por ejemplo, y para poder ilustrarlo y ejemplificarlo, todas estas mujeres que observamos en la fotografía tienen un peso de 70 kilogramos, pero definitivamente con un tipo de cuerpo y composición corporal distinta. Y solamente a partir de ese dato del peso, no podríamos afirmar que alguna de ellas sea más saludable o no que otras. Ok. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con un indicador que es el índice de masa corporal, o conocido como IMC por sus siglas. Este indicador simple y sencillamente nos refleja cómo está la relación del peso para nuestra talla o estatura, y únicamente nos va a identificar si existe o no exceso de peso, pero no nos indica de qué sería ese exceso de peso, como ya lo vamos a ver en la imagen. Incluso si tienen en este momento a mano una calculadora o un celular que tenga también acceso a calculadora científica, lo pueden calcular en este momento. Solo requerimos dos datos. Entonces, la fórmula corresponde al peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Sí, donde hay que tener mucho cuidado es con las unidades, ¿verdad?, que utilizamos, que es a veces donde puede haber por ahí algún pequeño error, pero teniendo estos datitos es muy sencillo poder calcular
ese valor del índice de masa corporal. Y para que nos quede bastante claro, coloqué acá a la derecha un ejemplo. Vamos a asumir en el caso de una persona con un peso de 86.7 kilogramos y una talla o estatura de 1,70. Por lo tanto, al hacer la operación correspondiente tendría un índice de masa corporal de 31 kilogramos por metro cuadrado. La limitante que tiene este indicador es que no nos habla de cómo está compuesto ese peso. Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, dos sujetos o dos personas con la misma estatura, el mismo peso, por lo tanto, el mismo índice de masa corporal, pero su composición muy distinta. En el de la izquierda tenemos un porcentaje de grasa corporal del 9%, mientras que en el de la derecha un 35%. La clasificación para este índice, siguiendo la referencia de la Organización Mundial de la Salud, sería la siguiente, que vemos en el recuadro. Se considera como adecuado entre 18,5 y 24,9, sobrepeso entre 25 y menos de 30, y 30 o más hablamos de obesidad, que en la persona adulta entre los 18 y menos de 65 años lo clasificamos por grados, como podemos ver en los valores de corte por acá, para cada uno de ellos. Pues ahí tenemos el primer indicador. Sin embargo, la composición corporal nos va a brindar muchísima más información, un contexto más amplio del estado nutricional de esa persona, considerando agua corporal, grasa corporal, grasa visceral, que es la acumulada a nivel abdominal, masa muscular y masa ósea. Usualmente, cuando hablamos del control de peso corporal, más que centrarnos en el dato del peso, solemos centrarnos, por ejemplo, en el control de los valores de masa grasa y grasa visceral. Es importante además tomar en cuenta que adicional a esos indicadores antropométricos que acabamos de ver, de peso y composición corporal, donde también podríamos sumar otro indicador como la circunferencia abdominal, hay otros clínicos. ¿Cuáles son los antecedentes de esa persona? Tanto antecedentes personales como familiares, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, colesterol o triglicéridos elevados, que indicadores bioquímicos incluyen los parámetros de laboratorio, por ejemplo, hemoglobina, glucosa o azúcar en sangre, entre otros. Indicadores dietéticos, por ejemplo, cómo está la frecuencia de consumo de frutas, de vegetales, de leche o yogur, entre otros grupos de alimentos, para garantizar que se cubren los diferentes nutrientes. Y la parte de seguridad alimentaria y nutricional, donde se analiza qué acceso, disponibilidad, consumo y utilización biológica de los alimentos se tiene. ¿Verdad? Se tiene acceso a esos alimentos que consideramos saludables, tanto acceso físico como económico. Bueno, eso también debe considerarse. Si bien es cierto, como comentamos en la sesión anterior del 22 de abril, tenemos muy claro que el sobrepeso y la obesidad se relaciona, como lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud, con múltiples complicaciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y diferentes tipos de cáncer. Es importante mencionar que no es la única causa, por lo tanto se requiere una evaluación más exhaustiva para conocer otros elementos, otros factores que pudiesen estar contribuyendo a estas condiciones y no únicamente relacionar con el exceso de peso. Solamente a manera de ejemplo, y esta imagen me pareció muy ilustrativa y muy clara,
de cómo incrementa el riesgo de diferentes condiciones de acuerdo al peso, y en este caso específicamente el índice de masa corporal. Vemos que, por ejemplo, en la condición de diabetes, en el caso de la persona con obesidad grado 2 y 3, su riesgo es 6.2 veces mayor de padecer de esta condición en comparación con una persona normopeso. Y así para las demás condiciones. Entonces, no es obviar esa parte de las complicaciones, sino tener claro que igual pueden influir otros factores. Mito número 2 que vamos a comentar. Otra de las afirmaciones y preguntas que se encontraban en el chat ahorita y en el formulario. Hay alimentos malos que engordan y que es mejor eliminarlos de manera definitiva. ¿Qué información tenemos al respecto? Y cómo enfrentar este mito. En primera instancia, es importante evitar clasificar los alimentos en buenos o malos, dado que ningún alimento por sí solo va a ser el responsable o no del incremento de peso o de la disminución en este, sino que es el patrón general de alimentación, lo que consumimos en el día a día. Y bueno, hay una frase que me llama mucho la atención, que es esta que anoto por acá. Una hamburguesa no te hará incrementar de peso, así como una ensalada no te hará perder de peso. No es un alimento en particular. La clave es cantidad, frecuencia. Y aquí podríamos añadir también métodos de cocción o preparación de los alimentos. Y realmente al final prohibir un alimento hace que este se vuelva más apetecible, por lo que no estaríamos cumpliendo con el objetivo y muy probablemente lo único que se logre es el deseo de buscar este alimento al prohibirlo. Otra recomendación que quería compartirles el día de hoy y invitarles a trabajar nuestra relación con los alimentos, prestando atención a nuestras señales de hambre, saciedad y practicar algunos principios de alimentación consciente como los que observamos ahorita en la diapositiva. Comer bocados pequeños, masticar muy bien los alimentos en varias ocasiones, sentarse en la mesa, tener nuestro lugar específico, preferiblemente en el comedor en casa, el espacio destinado para esta actividad, que no es, por ejemplo, el sillón o la cama, no debería serlo. Consumir únicamente de nuestro propio plato y evitar consumir alimentos directamente de los envases o empaques. Dedicar el periodo mínimo de cerca de 15 a 20 minutos para nuestro tiempo de comida, dando el tiempo necesario para que se den esas señales de saciedad. ¿Y cómo diferenciamos de manera práctica para escuchar esas señales de hambre y saciedad entre el hambre física y el hambre emocional? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del hambre física es una necesidad fisiológica, es decir, es una señal para ingerir el alimento y cubrir nuestras necesidades de energía, de nutrientes, para mantener nuestras funciones vitales. Mientras que el hambre emocional, como su nombre lo indica, hace referencia específicamente a suplir una necesidad emocional en ese momento. El hambre física se presenta de manera progresiva conforme nos acercamos a ese momento de consumir los alimentos o conforme ya han pasado varias horas después de una comida. Mientras que el hambre más emocional se da de repente. ¿Qué? En el hambre física hay manifestaciones, por ejemplo, empezamos a salivar cuando percibimos el aroma de ese alimento, ¿verdad? Eso es importante. Mientras que en el hambre emocional es un impulso. Podemos esperar en el hambre física para satisfacerla y para poder incorporar alimentos saludables, mientras que en el hambre emocional buscamos alimentos específicos o concretos, usualmente alimentos altos en grasa o azúcar o sal.
Después de consumir los alimentos, en el caso de que se tratase del hambre física, nos vamos a sentir satisfechos, lo cual no sucede en el caso del hambre emocional, sino hasta que hemos consumido una cantidad muy importante del alimento, que podría asociarse incluso con periodos de atraco. Y bueno, al final, esto lleva a que en relación a esta hambre emocional hay un sentimiento de culpa, más que de satisfacción. Acá, bueno, únicamente algunas preguntas para que ustedes puedan evaluarse con respecto a la frecuencia. Si la báscula tiene gran poder sobre ti, es capaz de cambiar tu estado de humor durante el día, tienes antojos específicos, te cuesta parar de comer alimentos dulces, tienes problemas para controlar cantidades de ciertos alimentos, comes cuando estás enfadado, aburrido o estresado o incluso alegre, comes con más descontrol cuando estás solo y nadie está observando, te sientes culpable cuando comes alimentos prohibidos, entre comillas. Por la noche, cuando estás cansado de trabajar, es cuando hay más descontrol en la parte de la alimentación. Si estás a dieta, nuevamente entre comillas, y por alguna razón comes más de la cuenta, entonces piensas que ya el proceso no vale la pena y comes de forma descontrolada aquellos alimentos que piensas que te van a engordar. ¿Cuántas veces sientes que la comida te controla en vez de tú a ella? Entonces, ciertos puntos para que podamos analizar por ahí. Tercer mito. El peso ideal es el único peso válido y debe alcanzarse a toda costa. Entonces, antes de responder a esto es importante analizar algunos conceptos relacionados con el peso que a veces utilizamos de manera indistinta. Peso ideal es únicamente un dato teórico. De acuerdo a tablas según edad, sexo, estatura y contextura física o contextura ósea. En cuanto al peso meta o deseable, que procuramos incentivar, se asocia con un menor índice de complicaciones y mortalidad, por lo que busca la prevención y toma en cuenta cuál ha sido nuestra historia de peso. Peso máximo, como su nombre le indica, es el mayor peso que se ha presentado durante nuestra historia de vida. Y el peso actual, en el que podemos ubicarnos y dónde nos encontramos. Esto es importante comprenderlo para tener en cuenta que el dato del peso meta o deseable no es un valor absoluto. Y también es una oportunidad para incentivarlos a disfrutar de un proceso. Para aquellos que ya hayan iniciado un proceso de fortalecer hábitos de alimentación y estilo de vida saludable, es muy importante disfrutar del proceso, de cada uno de los pequeños logros y metas que vamos alcanzando, más allá del peso, para no perder de vista esos avances. Aquí, bueno, uní estos dos mitos, el 4 y el 5, en uno, por el desarrollo que vamos a tener ahorita. El exceso de peso se soluciona únicamente comiendo menos y realizando actividad física, por lo que no es necesario ayuda profesional. Bueno, quizás en muchos momentos lo hemos escuchado esta frase. La persona que tiene exceso de peso es por decisión propia, únicamente, y porque no tiene fuerza o voluntad para hacer un cambio. ¿Por qué no es de esta manera? ¿Qué información científica tenemos? Muy bien, la obesidad es una enfermedad compleja que no se puede reducir a un único factor. Es una condición estigmatizada. En la sesión anterior abarcamos esta parte de todas las ideas asociadas y creencias al exceso de peso, epidémica a nivel mundial, con múltiples comorbilidades asociadas, multifactorial y muy heterogénea, donde cada persona, y de acuerdo a su realidad, la vive de una manera distinta. Pero su raíz está también relacionada con la conducta alimentaria, que explica por qué comemos aún sin hambre, cuáles son los determinantes del desarrollo de esta condición, más allá de únicamente el consumo de alimentos y las prácticas de actividad física. Y hay varios elementos que explican este aspecto. Y que ahorita brevemente voy a mencionar algunos de ellos: sistema homeostático,
sistema afectivo, de recompensa y sistema social. Entonces, ¿qué? Vamos a ver cuáles son esos mecanismos que explican que el exceso de peso se mantenga a largo plazo. Resistencia a la leptina. Bueno, esta es esa sustancia que nos brinda esa señal de saciedad. Sin embargo, en las personas con exceso de peso se ha determinado una resistencia a la acción de esta leptina a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, nuestro organismo va a interpretar que tenemos una menor proporción de grasa corporal y por diferentes mecanismos se va a dar un incremento del apetito. Sistema de recompensa. Bueno, al consumir alimentos muy gratificantes al paladar, con alto contenido de grasa o azúcar, hay liberación de dopamina, ¿ya? Que esto tiene implicaciones enviando una señal a la corteza orbitofrontal y generando esa acción de recurrir a buscar el alimento. El estrés, que se relaciona también con un incremento en el cortisol, que incrementa también la motivación por la ingesta de alimentos. Y el sistema social, que no podemos obviar la presencia, disponibilidad y fácil acceso prácticamente a un clic en nuestro celular para adquirir los alimentos, esa estimulación sensorial de los anuncios publicitarios, la conveniencia de adquirir los alimentos de esta forma. Recordando que la comida usualmente, a manera de marketing, está diseñada para tener un impacto muy notable en nuestras mentes. ¿Ok? Y bueno, para ir concluyendo esta parte, también es importante mencionar, y ya Adriana va a comentar sobre esto también, que se vuelve un círculo relacionado con esas emociones que alimentan ciertos pensamientos directamente relacionados con los alimentos y nos llevan a acciones que muchas veces incluso esos pensamientos son inconscientes. Algunos de ellos, dentro de los más comunes y que me llamaron mucho la atención, tengo que aceptar y comerme todos los alimentos que me ofrecen. Tengo que perder de peso a toda costa. Tengo que comer únicamente los alimentos que me gustan. No tengo que comer aquellos que no me gustan. Tengo que hacer la dieta bien o no la hago. ¿Sí? Pensamientos del todo o nada. Tengo que comer para sentirme bien. Un plan de alimentación tiene que ser fácil. Muchas veces estas ideas terminan constituyendo barreras o limitantes para nuestro proceso. ¿Okay? Bueno, quería compartirles esta información y para aprovechar al máximo el espacio voy a darle el pase a la compañera Adriana para continuar comentando esa información tan importante. Ana Raquel, si me das un momentito porque tengo dos preguntitas con respecto al tema que acabas de mencionar, que me parecería importante que las pudiéramos contestar. Una persona dice que él hizo la operación de índice de masa corporal y que es de 42. De acuerdo a la tabla, estaría en una obesidad 3. Sin embargo, dice que realiza deporte hace 8 años y entre 2 y 5 veces a la semana. ¿Cómo sé si es realmente obesidad o es músculo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿qué tan recomendado es consumir suplementos alimenticios para sustituir la comida? Ya que los suplementos alimenticios prometen contener todos los nutrientes y vitaminas que una comida normal te daría. Perfecto. Muchas gracias, Francisca. Si te parece, voy a irlas contestando inmediatamente en el chat, mientras la compañera Adriana nos comparte la siguiente información y ya voy a darles respuesta inmediatamente en el chat. Ok, muchas gracias, Raquel. Perfecto. Para seguir un poquito con el tema de los mitos, ¿verdad? Tratamos de
rescatar o extraer los principales, ¿verdad? Sabemos que de pronto hay muchas creencias asociadas al tema de la alimentación, más ahora, ¿verdad? Yo no me canso de decir que hay un bombardeo de información a través de redes sociales, tanta información que tenemos de promesas, de dietas súper prometedoras, dietas mágicas, productos que van a mejorar nuestra calidad de vida, libros, bueno, hay infinidad de material. Entonces, de pronto tratamos de contener en este espacio las presentaciones más, los mitos, perdón, más relevantes, que a pesar del tiempo se siguen sosteniendo y reproduciendo, ¿verdad? Y no por su reproducción han perdido fortaleza o credibilidad en nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, el peso se controla a base de fuerza de voluntad, ¿verdad? Esto nos va un poquito de la mano con uno de los mitos anteriores que nos comentaba Raquel, y nos explica, ¿verdad? Un poco o aborda un poco esta creencia tan popular que se tiene de que la persona que es gruesita o que tiene una composición corporal un poco más robusta o que de plano podemos hablar de un sobrepeso evidente es así porque quieres, casi que son elecciones que yo tomo, ¿verdad? Y las cuales me conducen a eso. ¿Podemos hablar de que hay un porcentaje de eso? Sí, por supuesto. Hay una toma de decisiones constante cada vez de que yo me alimento. Pero, sin embargo, Raquel, te molesto, te voy molestando con pasar las diapositivas, por favor. Muchas gracias. Sin embargo, también tenemos claro, como lo acaba de explicar Raquel, que hay una serie de elementos que pueden reforzar esta situación, ¿verdad? De tener un peso corporal más elevado vinculado a un tema salud, no a un tema estético, que esto es como un gran debate en el tema de lo que conocemos o estamos viendo hoy como cultura de la dieta, ¿verdad? O cultura de dieta. Que los principios por los cuales se busca el control del peso son absolutamente divergentes, ¿verdad? Entre las dietas de moda y el tema salud, ¿verdad? No amalgaman en este caso. Entonces, como dice en este espacio, ¿verdad? Del abordaje de una persona con alteraciones en el peso y que desea mejorar, debe hacerse de una forma conjunta y multidisciplinaria, sumamente importante, y tienden a tener un mejor impacto a nivel de salud, a nivel de pronóstico de éxito, ¿verdad? Cuando mis temas de salud son abordados por profesionales en el área a modo de diversas disciplinas, ¿verdad? Ya que no estamos en desconocimiento del tema, ¿verdad? Que las enfermedades, hay muchas enfermedades asociadas a los pesos insanos que pueden traer muchísimas complicaciones a nivel de salud, unas reversibles, otras irreversibles, ¿verdad? Depende del momento en que estemos. Con condiciones, bueno, con comorbilidades a condiciones de salud física y de salud mental. Cada vez es más evidente que todo este peso y todo este boom de información nos afecta más como personas, afecta más la constitución de nuestra imagen, afecta nuestro sistema de creencias, afecta cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, etcétera, ¿verdad? De hecho, una de las preguntas, si lo recordamos para las personas que pudieron estar al principio del llenado de la encuesta, creo que era que las personas con menor peso, ¿verdad? Sufren menor discriminación, y un porcentaje importante también consideraba que se ven más atractivas, que son más llamativas, atractivas desde su parte estética, ¿verdad? Bueno, y por todo esto en general, es muy importante que el abordaje de esta condición se haga de una manera interdisciplinaria, principalmente para identificar, ¿verdad?, posibles bloqueos que yo pueda tener hacia mi proceso de salud. En algunas personas está claro que el tema de peso es un tema netamente digamos, de salud física, y hay un porcentaje muy importante que vemos muchas otras alteraciones, ¿verdad? La alimentación es algo básico en nuestra vida, entonces está presente en un montón de escenarios. Como lo decía ahora Raquel, la parte social, la parte de la gratificación,
está presente un montón de cosas. Entonces podemos ver que hay mucha gente que canaliza emociones, que canaliza enfermedades y muchas otras cosas a través de la alimentación, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, consumo de algo, ¿verdad? Inclusive de alcohol, por ejemplo. ¿Me la pasas, por favor, Raquel? Eh, Mito 7, ¿verdad? Somos lo que comemos. Bueno, parte de la breve explicación es dejar en claro que no es un tema de falta de voluntad, ¿verdad? Retomando el mito anterior, las personas en promedio queremos estar en un peso saludable, deseamos estar bien por muchos factores, ¿verdad? Por tema salud, por tema estético, todo es un conjunto y no es simplemente un tema de voluntad. De pronto, voluntad puede mediar dentro de mi proceso, pero no es el único determinante, ¿verdad? Como popularmente se ha creído, que la persona que tiene un sobrepeso bastante importante es porque así casi que lo desea, ¿verdad? No es así. De pronto hay enfermedades, hay muchas condiciones de salud física o de salud mental que pueden operar en contra de llevar un proceso de control de peso exitoso. Mito 7, somos lo que comemos. ¿A qué hace referencia esto, verdad? Y yo buscaba un poquito de información popular, ¿verdad? En internet cuando estaba trabajando esta idea y todo hace asociación, ¿verdad? De que la mayoría hasta de imágenes vincula comida saludable, ¿verdad? Yo soy una persona súper fit, súper tonificada, esas imágenes de personas en ropa deportiva, y asociadas siempre a alimentación súper sana y súper balanceada, eh, digamos vegetales, proteínas, granos. Básicamente esa es la asociación que tal vez la mayoría de las personas hacemos, ¿verdad? Nuestro imaginario colectivo anda por ahí, ¿verdad? Somos lo que comemos, pensamos en una persona delgada, con ciertas características estéticas y pensamos en una alimentación sana, balanceada. Pensamos en una persona con sobrepeso y pensamos en una persona que probablemente se alimenta más de comida chatarra, de comida rápida, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una asociación muy directa, casi que ni la tenemos que analizar. ¿A qué va todo este tema, verdad? Actualmente hablamos de estar a la moda, tener control de nuestro peso, estar dentro de la cultura de la dieta, ¿verdad? Que nos hace pensar en una delgadez significativa por fines estéticos, no por fines saludables, ¿verdad? Porque ya si hablamos de salud, ni siquiera yo creo que tendríamos que tomar la talla o el grosor de una persona como un determinante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar toda esta cultura de dieta? En estar a la moda, en que las personas delgadas se perciben popularmente, en muchas encuestas se ha visto reflejado como personas más exitosas, más atractivas, más saludables, se percibe que son personas menos enfermas, cuando claramente tenemos que aquí en la encuesta que aplicamos al principio se reflejó bastante bien que el peso no es determinante de salud, ¿verdad? Una persona delgada no necesariamente es una persona más saludable, pero dentro del imaginario social, ¿verdad? Sí existe esa preconcepción. Hay casi que se desarrolla un sistema de culpa, de creencias y culpas cuando como un alimento que no debo comer, ¿verdad? Abro comillas, no debo comer, no está bien que coma, calóricamente es muy alto, etcétera. Basta ver redes sociales y ver montones de personas, ¿verdad? Que se consideran creadores de contenido y hacen tours por supermercados y por mini supers dando información sobre productos, ¿verdad? Y hablando del nivel calórico que tiene un producto y otro, ¿verdad? ¿A qué contribuye esto? A desarrollar un sentimiento de culpa, a catalogar los alimentos en buenos y malos, catalogar lo que yo puedo o no puedo comer y sentirme mal solo de la idea de querer pensar algo de este tipo, ¿verdad? Se concentra mucho toda esta cultura de dieta en el tema de las apariencias, no en el tema de la salud, y eso es muy, muy importante. Concentra toda su energía en el fin estético, más no en una construcción global de salud. Los atracones, ¿verdad? Que es una moda
que se está utilizando actualmente, que es como hacer una dieta súper estricta y regulada a lo largo de toda la semana y un día a la semana o el fin de semana darme el permiso de comer lo que yo quiero comer en la medida en que yo lo quiera comer, con la frecuencia en que yo lo quiera comer durante ese espacio de tiempo. Si vemos esta moda que va asociada a todas estas nuevas creencias sobre la alimentación, es la necesidad de generar conductas compensatorias, ¿verdad? Y que no me generen culpa como persona, o sea, tener un permiso que vaya más allá inclusive de mí, está aprobado socialmente, muchas personas lo utilizan para yo comer lo que yo quiera, mi helado, mi pizza, mi hamburguesa, mi fritura, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una necesidad en la persona de comer lo que le agrada y de no sentirse mal por ello, ¿verdad? Entonces, por eso esta nueva moda, ¿verdad? De poder tener esos atracones permitidos, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver qué fenómeno más interesante, ¿verdad? Paralelamente creado a una cultura y una sociedad que se ha enfocado tanto en dieta, ¿verdad? Y en mantener un control muy, muy estricto sobre el tema de cuidar lo que ingiero, los alimentos que ingiero. Mayor o menor valor como persona por mis elecciones alimenticias, por supuesto, ¿verdad? Asociado a todo este tema de apariencias y de ser, de la cultura de la dieta, ¿verdad? En donde todo genera alrededor de un tema estético. Entonces, por supuesto que mis elecciones como persona y mis prácticas me van a dar mayor valía ante mi grupo o ante las personas que me observan, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos interiorizado que está bien ir por la vida como un poco juzgando, ¿verdad? Del gordito, la flaquita, el que está mejor, el que está peor. Raquel, ¿me pasas la imagen, por favor? Voy un poquito más rápido porque ya vamos cortos con el tiempo. Cuando logre mi peso deseado me sentiré bien, me sentiré feliz. Esto es una expresión que yo personalmente puedo decir, la he escuchado muchísimo en mis consultas, cuando chicas jóvenes tienen expectativas sobre un peso ideal, ¿verdad? De esta construcción de peso ideal que también se predica hasta inclusive por profesionales, en donde las personas han interiorizado que el llegar a cierto peso les va a permitir todas esas sensaciones de sentirme bien, verme bien, ser plena, ser más exitosa, autopercibirme mejor, ¿verdad? La ropa me va a quedar mejor, me voy a ver más bonita, más atractiva, más bonito. Entonces, y les puedo decir también que eso no pasa, ¿verdad? Muchas veces empiezan a pasar otras cosas en todo ese proceso para construir mi peso ideal. No estamos hablando de pesos saludables, dicho sea de paso, no estamos hablando de objetivos sanos, estamos hablando de ideales que muchas veces no van de la mano ni con salud, ni con posibilidades reales a la persona, ¿verdad? Por muchas cosas, por su composición corporal, por condiciones de salud, etcétera. Entonces, ¿qué es importante en este tema? Revisar nuestro sistema de creencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo percibo yo el tema del peso? ¿Cómo percibo mi peso? ¿Cómo percibo las personas con un sobrepeso? ¿Soy gordofóbico? ¿Verdad? Eso lo veíamos en la charlita anterior. Mi autoconcepto, ¿verdad? Que eso va como en todo lo que es el autoestima, la autovalía y todos los autos, digámoslo así. ¿Cómo está ese sistema dentro de mí? ¿Está débil? ¿Está constituido en base a la opinión popular? ¿En base a lo que consumo en redes sociales? ¿Verdad? ¿En dónde están depositadas esas bases tan importantes de mi constitución como persona para autopercibirme? Dicho sea de paso, es cierto, ¿verdad? Parte de nuestra autoestima se construye en función al reflejo que me dan, principalmente en etapas tempranas de mi vida, pero es todo un tema, ¿verdad? Cuando no ha habido una creación de una autoestima y un autoconcepto saludable. Las percepciones que yo tengo alrededor de peso, comida, alimentación, prácticas de autocuidado, hábitos, etcétera. Motivaciones personales, cuáles son mis motivaciones para bajar de peso, quiero construir salud, quiero sentirme bien, quiero mejorar o simplemente quiero verme diferente, quiero verme como mis amistades, quiero que me quede tal ropa, etc. Objetivos y metas, ¿verdad? ¿Qué pretendo yo alcanzar con, digamos, ingresando en un proceso de modificación de peso?
¿verdad? Que también mucho se habla más de bajar de peso que de subir de peso. Sin embargo, yo hago un pequeño paréntesis que para muchas personas también su objetivo puede ser aumentar peso, ¿verdad? Porque en la charla anterior lo veíamos, ¿verdad? Que hay un pequeño porcentaje, pero sí hay un porcentaje de personas que sufren también de todo esto, ¿verdad? Ataques, cuestionamientos y demás por un peso bajo, ¿verdad? Y Raquel, ¿la pasas por favor? Realidades, a modo como un poquito de englobar la información, la actual creencia en búsqueda del cuerpo perfecto lleva a muchas personas a desarrollar alteraciones y trastornos en la conducta alimentaria. Absolutamente cierto, pasa muchísimo cuando hablamos de jóvenes principalmente en un bombardeo de información con altas vulnerabilidades, con una personalidad en desarrollo y en construcción, entonces son tal vez una presa un poco más vulnerable. Igualmente los niños, ahora en etapas más tempranas, niños y niñas también se ven en este círculo, pero los adultos no nos libramos de ellos tampoco, ¿verdad? Uno de los mayores problemas de este enfoque es que es pesocentrista, ¿verdad? Condensa todas, o sea, todo el tema de cultura de dieta, concentra montones de formas desadaptativas de relacionarse con la comida, ¿verdad? Buscando crear cuerpos perfectos, pero mediante incorporación de prácticas insanas, poco asertivas, pero muy validadas a nivel social actualmente, ¿verdad? ¿La pasas, por favor, Raquel? No se promueve la adquisición de hábitos saludables. Recordemos que todo esto es en base al tema original, ¿verdad? Cultura de dieta. No se promueve la adquisición de hábitos saludables, sino que se promueve el bajar de peso únicamente. Hay un gran impacto y difusión a través de redes sociales, ¿verdad? La mayoría de personas que tengan redes sociales pueden ver cómo esto se alimenta montones de las redes sociales. Las dietas son refugios falsos, ¿verdad? Muy importante, que patologizan, perdón, la relación con los alimentos, ¿verdad? Porque estas dietas que se promueven dentro de esta línea, ¿verdad? De cultura de dieta, son dietas restrictivas, dietas que tipifican los alimentos, que los clasifican, que tratan de promover la eliminación de cierto consumo de alimentos, porque la idea es bajar de peso de una forma rápida, ¿verdad? No importa el cómo, y a veces ni tanto los motivos para, sino bajar de peso a cualquier costo, ¿verdad? Entonces, motiva una relación insana. Hay una alta inversión física, mental, emocional e inclusive material y económica, porque promueve el consumo inclusive de productos que son productos sustitutivos de alimentos, que son productos mágicos, que el té, que la pastilla, que un montón de cosas, y claramente, ¿verdad? De eso solo en lo mental, en lo material, perdón, cuanto más en todo lo que se crea alrededor de consumir un producto, ¿verdad? Este producto es el que me va a ayudar, con este producto yo voy a lograr mi objetivo, la frustración ante el deséxito, bueno, muchísimas cosas asociadas. Hay un culto a la delgadez, ¿verdad? Y en esta cultura de dieta se asocia la delgadez al éxito, la belleza, la salud, las personas más virtuosas, etcétera. Lo pasamos, Raquel, por favor. Demoniza formas de comer y grupos de alimentos, eso ya lo mencionábamos. Promueve restricción y control, promueve sentimientos de culpa, vergüenza y una autopercepción de debilidad y fracaso cuando yo no logro cumplir el objetivo que se promueve dentro de este sistema de dietas, por ejemplo. Claramente el trabajar mi pérdida de peso de esta forma o mi modificación de peso, ¿verdad? Ya sea para arriba o para abajo, pero en el tema de cultura de dieta hablamos de delgadez. Se puede adquirir padecimientos físicos completamente y vinculados a la salud mental también completamente. Establece posiciones dicotómicas ante los alimentos, ¿verdad? Buenos y malos. La pasamos, por favor. ¿Por qué se mantienen estas prácticas, verdad? Ahí tenemos que consultarnos un poquito por qué se pueden mantener estas prácticas, por qué he incursionado en estas prácticas. Vulnerabilidades propias, áreas propias a mejorar a mi nivel personal, insatisfacciones que yo pueda tener, busco soluciones fáciles, rápidas, que se me hacen atractivas, deposito mi energía en promesas e ilusiones que ofrecen estas dietas, deseos y fantasías de éxito, amor, plenitud, felicidad, ¿verdad? Porque eso prometen, ¿verdad? Y asocian la delgadez a todas esas condiciones, una presión social
Euforia transitoria, ¿verdad? Ante el objetivo de un alimento cumplido, de una dieta, ante bajé 1 kilo. Entonces hay sensaciones satisfactorias que me mantienen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía ahora Ana Raquel, ¿verdad? El sistema de recompensa se activa y hay micro espacios de euforia cuando yo logro cumplir un objetivo direccionado hacia algo que yo quiero. Entonces eso va a hacer que yo permanezca todavía más en esos espacios. Alabanzas y reconocimiento, ¿verdad? Las personas que sienten que tienen la libertad de opinar sobre el cuerpo de las demás. Entonces, qué bonita te ves, has bajado de peso, qué estás haciendo, qué estás comiendo, bla, 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 ¿verdad? Lo que ya sabemos, toda esa perorata que existe a nivel social. Tema de moda, esto es una moda, ¿verdad? Una nueva moda. Eh, las creencias que yo pueda tener asociadas, ¿verdad? Que realmente yo crea que las personas que son delgadas son mejores, que tienen mejor salud, que todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo yo de eso? ¿Qué de mí está ahí que yo enganché con estas prácticas? La pasamos, por favor, Raquel. ¿Qué puedo hacer? Buscar apoyo profesional, importantísimo, atender síntomas o enfermedades, ¿verdad? No es solamente bajar de peso por bajar de peso, pueden haber muchas condiciones de salud asociadas a este tema, enfermedades físicas, enfermedades o alteraciones más emocionales como tales. Revisar mis creencias, ¿verdad? De una forma respetuosa, por qué creo que bajar de peso me va a hacer mejor, por qué tengo estos objetivos, por qué me siento mal de ver a otra persona más delgada, por qué siento envidia, por qué me reflejo ahí, por qué mi objetivo está en parecerme a alguien, por ejemplo. Identificar conductas de riesgo, ¿verdad? Que yo puedo estar precipitando para bajar de peso rápido. Trabajar hábitos, tratar de construir hábitos saludables, claramente esto es como una pequeña lluvia de ideas, pero cada punto refiere a un tema por sí solo, ¿verdad? Fortalecer redes de apoyo, no sentirnos solitos en este proceso puede ser muy, muy importante y muy saludable, y al contrario, ¿verdad? A veces más bien son las personas que están a mi alrededor las que precipitan mi acercamiento hacia estas prácticas. Crear recursos saludables para el manejo de ansiedad, de estrés y depresión, que son de las principales patologías que generan un consumo o una ingesta calórica muy importante, ¿verdad? De calorías vacías, pero que al fin y al cabo me hacen comer de una forma poco saludable. Desmitificar, ¿verdad? Trabajar mitos que yo pueda tener en mis creencias personales, educarme en el tema, y si requiero apoyo, ¿verdad? Profesional con medicación para tratar condiciones, hacerlo. La pasamos, por favor, Raquel. Y a modo general, ¿verdad? Tener una vida saludable, construir salud, se ve de esta forma, ¿verdad? Que se ve todo tal vez estéticamente muy lindo, muy atractivo, comida rica, balanceada, tomar agua, dormir bien, efectivamente todo lo es, ¿verdad? Son hábitos que construyen una vida saludable, visitar al médico, practicar actividad física o ejercicio, que no son lo mismo, tener prácticas de autocuidado, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Porque toda esta construcción va a ir en base a mí, es una receta personalizada, pero no perdamos de vista que esto es salud, pero también esto es salud, ¿verdad? ¿Me pasas la imagen? También esto es salud, descansar, comer sin culpa, comer lo que yo quiero, tener balance, como le decía Raquel al principio, no hay comidas buenas y malas, todo va a ir en la proporción, en la frecuencia y en la medida, pero todo lo puedo comer, no hacer nada, darme el permiso de descansar, de salir de fiesta, de compartir con mi familia, con amigos, también construir salud física y mental se ve de esta forma. El cambio, y esta frasecita para cerrar, el cambio es impulsado por la motivación, ¿verdad? ¿Cuáles son mis motivaciones para construir salud, para cambiar mi peso, ¿verdad? Que es el tema que nos reúne hoy aquí. Que no sea incursionar en la cultura de estas dietas, bueno, la charla pasada mencionábamos un poco más en detalle el tema de las dietas, pero ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me impulsa para hacer ese cambio? Muchas gracias a todos por la atención y por
por el tiempo.